Muy buena noche. Hoy estamos a 14 del mes 7 julio del 2025. En este momento son las 10:07 de la noche en República Dominicana. Esto que tenemos aquí enfrente es el canal de Faustiniano. Mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana. Como siempre, nosotros colgamos aquí en el canal de Faustiniano algunos de los videos tutoriales que elaboramos para los estudiantes que cursan asignatura con nosotros y explicamos de manera súper detallada, súper despacio para que les sean útiles a cualquier persona que le interese en cualquier parte del mundo. La tutoría de hoy va dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo integral en la Pucamaima con nosotros. Pueden consultar, estábamos tratando el tema de serie numérica. Están pendientes por colgar algunos videos. El último es sobre polinomio de Taylor. Y hoy vamos a trabajar específicamente la parte de serie de potencia. Serie de potencia, intervalo eh, de convergencia, de serie de potencia y el centro y el radio. Esta asignatura es cálculo integral. En este ciclo está siendo coordinada por el maestro Jorge Blanco y la estamos impartiendo el maestro Jorge Blanco, Pavel y quien les habla. Como ya le había dicho, ya vamos a hablar sobre serie de potencia. Como siempre, nosotros recomendamos la adquisición de manera formal vía Amazon o cualquier librería físicamente de libros y recursos que utilizamos para nuestra docencia y recomendamos que adquieran el libro de cálculo del Alson, del cual nos estaremos apoyando para esta tutoría. Bien, aunque esta tutoría es de manera práctica, nosotros previamente vamos a dar un repaso por algunos conceptos teóricos de manera superficial. Bueno, aquí está la introducción de lo que es una serie de potencia. Básicamente aquí tenemos una serie de potencia. Entonces, una serie de potencia, sea X una variable, en este caso, nosotros trabajaremos en el campo de los números reales, o sea que sea X una variable real. Entonces, una serie de potencia infinita, en este caso centrada en cero, es una serie de esta manera, donde lo A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub sucesivamente eh, son elementos de los coeficientes. Y si está centrada en C y C diferente de cero, entonces se vería de esta manera. O sea que una serie de esa forma es una serie de potencia. Básicamente se ve como un polinomio, pero que tiene infinitos términos. Y estos son los coeficientes y esta es la variable X. X está elevado a la n y n es un número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Aquí tenemos ejemplo de una vez de lo que sería una serie de potencia. Nótese que la serie de potencia viene siendo como una función en términos de X, pero que converge para algunos valores X especificados. O sea, esta expresión vamos a copiar un poquito para nosotros pues ir dialogando sobre las expresiones que tenemos aquí. Así que una serie se puede identificar de esta manera. O sea, tendríamos que esa expresión que está ahí sería una f de x dada por la serie de la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de a sub n, que son los coeficientes,
por x menos x sub 0 elevado a la n. Y a nosotros el x sub 0 es el c aquí. A nosotros nos interesaría saber cuáles son los valores x que al sustituirlo ahí hace que la serie numérica que resulta pues converge. En este caso, este valor que aquí no lo tienen como x sub 0 sino como c, pues simplemente sería el centro. Y nos interesaría saber por cuáles son los valores x centrados en c, para lo cual esa serie converge. O sea que si yo cambio a x por algún número, en este caso los extremos lo analizaremos aparte, y si x son valores que están en ese intervalo, pues ahí estarían los valores x en ese intervalo, donde esto es un radio. Así que esto sería c más r, y este valor de aquí sería c menos r. Así que los x estarían entre, no incluye los extremos, entre c menos r y c más r. Lo que es lo mismo que, digamos que la distancia desde x hasta c es menor que el radio. Los x que estén ahí, en ese intervalo, a ese intervalo se le llama intervalo de convergencia, que serían todos los valores x que hacen que la serie converja. Obsérvese que si x vale c, automáticamente esta serie converge. Y converge, por ejemplo, su suma sería a sub 0. ¿Por qué? Porque sería el primer término aquí. Primer término, porque todo esto se van a anular si x vale c. Y me quedaría que por lo menos converge para un punto. Entonces, una serie de potencia es una serie de esta forma. No son la única serie que existen. Hay otro tipo de serie, pero vamos a seguir aquí en términos del libro. Y es importante siempre que uno aclare sobre qué serie está trabajando. En este caso, es una serie de potencia, muy conocida, por cierto, porque ya cuando dimos anteriormente el polinomio de Taylor, nosotros vimos que esta serie de potencia era la serie de potencia de la función asociada, por ejemplo, a la función exponencial. Recuérdese que dimos el polinomio de Taylor de la función exponencial. Para ello les recomendamos ver el video anterior. Y entonces esta serie de potencia también estaba relacionada con esa función exponencial, solamente que esta es una serie porque no se detiene aquí hasta cierto valor, o sea, sigue infinitamente. O sea, esa serie que está ahí, que repito, no perdemos nada en recordar que estaba relacionada con la función exponencial, es igual desde n igual a 0 hacia el infinito de la sub n por x menos 0 elevado a la n, y aquí el a sub n era igual a la derivada de esa función evaluada en el centro, que así construimos el polinomio de Taylor, o sea, era igual a e elevado a la 0 entre n factorial. Por eso el a sub n era simplemente 1 entre n factorial. Y entonces nos quedaba la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 1 entre n factorial por x elevado a la n. De hecho, nosotros venimos viendo esa serie y hace tiempo que estamos diciendo que vamos a explicar el por qué. Aquí no necesariamente nos interesa conocer la función, pero vamos a ir cuando estemos trabajando con alguna de las series que ya hemos mostrado
o que ya conocemos, vamos a escribirlo. Más adelante, en unos minutos, vamos a decir cómo calcular el intervalo de convergencia de una serie de potencias, pero esta está centrada en cero, o sea que X pertenece al intervalo negativo infinito, o sea, radio infinito, sería cero menos infinito. Este es el centro C y el radio R, coma, cero más infinito. O sea, ella converge para todos los números reales. Está centrado en cero y el radio es infinito. Y el centro C es cero. Entonces, esa serie que está ahí converge para cualquier, donde está la X podemos poner cualquier número. Entonces, relacionando lo que ya habíamos dicho anteriormente, obsérvese que si X vale 1, entonces tenemos E a la 1 es igual y donde está la X ponemos un 1 a la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 1 entre n factorial. El 1 ya aquí no lo ponemos. Esta la habíamos visto caminando por ahí. De hecho, le aplicamos muchos criterios cuando teníamos esa serie numérica, porque aquí teníamos 1, ¿verdad? Más, si n vale 0, 1, ¿eh? Donde está la X tiene un 1, sería 1, más 1, más 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, y así sucesivamente así. De hecho, nosotros la vimos empezando en 1, también en otros ejercicios. Es una serie de potencias, jóvenes. Eso es una serie de potencias. Ya nosotros escribimos la forma de una serie de potencias y ese es ese ejemplo que está ahí. Esta también es otra serie de potencias. Y aquí le dice que la podemos escribir como una función, por lo que ya nosotros hablamos, y que además, si X fuera igual a C, obviamente converge para el centro y converge a su cero. Eso es lo que acabamos de decir, que por lo menos converge para un punto. Y que tenemos el intervalo de convergencia, que está centrada en el punto del centro, valga la redundancia, y el R se extiende para encerrar el intervalo en el que converge. Entonces, aquí hay un teorema muy importante para hablarle de las posibilidades que nosotros podemos tener en una serie, valga la redundancia. Entonces, para una serie de potencia centrada en C, precisamente uno de los siguientes enunciados es verdadero. La serie converge en el punto C, ¿verdad? La serie converge solamente en el punto C, o sea, converge nada más en ese punto. El segundo es que existe algún número real que llamamos radio positivo. Entonces, tal que la serie converge absolutamente en ese intervalo que escribimos también ahorita. Y diverge fuera del intervalo. En la frontera podría converger o diverge. Esos puntos de la frontera hay que analizarlo. El punto de la frontera, como esto que ya hablamos ahorita, cuando dibujamos hace un momentito el intervalo. El tercer caso es que la serie converge absolutamente para todos los números reales. Entonces, el número R se llama radio de convergencia, ¿eh? De la serie de potencia. Si la serie converge solo para el valor C, entonces el radio de convergencia es cero.
Si la serie converge para todos los números X, los números reales X, entonces la serie converge en todos los números reales y el radio de convergencia sería infinito. El conjunto de todos los valores X para los cuales la serie de potencia converge en el intervalo de convergencia. O sea, a eso se llama intervalo de convergencia. El conjunto de todos los valores X para lo que la serie converge. Aquí no vamos a demostrar este teorema. Pueden ustedes consultar luego el texto para la demostración. Ejemplos puntuales que tenemos aquí, y es que esta serie que está aquí solamente converge si X es igual a 0. O sea, ella nada más converge en el centro. Entonces, un caso muy bonito para ilustrar una serie que solamente converge en un punto. El proceso seguido, bueno, vamos a escribir, es, recuérdese que esa serie de potencia, cuando sustituimos la variable X por algún número, pues nos va a resultar una serie numérica de la que ya hemos analizado previamente. Entonces, nosotros podemos aplicar diferentes criterios para determinar el conjunto de todas las X que convergen. Y aquí lo que se ha aplicado es el criterio de la razón. Recuérdense que el criterio de la razón nos dice, esta expresión que está aquí es B sub n, por ejemplo, que lo puedo llamar B sub n de X en términos de X. Y el criterio de la razón dice que si calculamos el límite cuando n crece infinitamente del valor absoluto, la razón absoluta de B sub n de X más 1 entre B sub n de X, y si eso me diera menor que 1, entonces la serie converge. Entonces eso es lo que se está haciendo aquí. Fíjese que, bueno, aquí lo escribió como U sub n, no importa. Todo esto, ese B sub n más 1, sería entonces n más 1 factorial por X elevado a la n más 1, que es lo que usted tiene aquí. Y este es el B sub n. Si hacemos esa división, aquí observamos que se puede simplificar. B sub n más 1 factorial. El X se simplifica un X en el numerador y un X en el denominador. O sea, X a la n y X a la n me queda una X. Y ahí n más 1 factorial. Usted recordará que eso es lo mismo que decir n más 1 por n factorial. Así que al dividirlo aquí se simplifica el n factorial y me queda esto. Cuando n crece, esto tiende al infinito. Entonces, eso nada más converge si el caso X igual a 0 fue evaluado al principio. Y entonces, si X fuera 0, me da 1. Mucho cuidado. Si aquí para la serie 0 elevado a la 0 se considera como 1 en el desarrollo de una serie de potencia. Entonces, en este caso converge. Pero converge a 1 solamente en ese punto, pero en los demás casos, pues diverge. Es una serie de potencia que solamente converge en el centro. Así que el radio de convergencia sería 0 porque nada más converge en un punto. Esta otra serie que tenemos aquí es una serie que converge en un intervalo. El centro es 2, míralo aquí, C, el valor de C es 2. Y entonces queremos calcular todos los valores X para los cuales la serie converge. Y ahí de igual manera estamos aplicando el criterio de la razón, donde ya no es buscando si converge o diverge, sino calculando todos los valores X para los cuales la serie converge.
En el último tutorial nosotros hicimos un ejercicio parecido a este, ¿verdad? Cuando estábamos dando el criterio de la razón en serie numérica. Y aquí, por ejemplo, no voy a usar B, sino la letra U. A todo esto le llamo U sub n, como le llamaron aquí, de X. Y entonces U sub U sub n más 1 de X, simplemente cambiar a n por n más 1, sería entonces 3 por X menos 2 elevado a la n más 1. Nótese que aquí los coeficientes son 3 todos, el centro es 2 y lo que vamos a calcular es radio. Con el criterio de la razón exigimos que esto me dé menor que 1, o sea que todo esto siempre sea menor que 1, menor que 1. Ahí se calculó el límite menor que 1 y ya entonces ese conjunto es el conjunto de convergencia. X menos 2 en valor absoluto menor que 1. Eso quiere decir que este es el centro C y este es el radio. Y estamos hablando de una vecindad centrada en 2 y de radio 1. O sea que se aleja aquí 2 más 1 sería 3. Perdón, 2 más 1 sería igual a 3 en este caso. Y 2 menos 1 sería igual a 1. Así que esa serie converge para todos los valores X que están entre 1 y 3. Y el punto medio es el 2, que es el centro del intervalo. Para cualquier X que yo tome que esté aquí, lo sustituyo ahí y le aplico el criterio de la razón y siempre me va a dar menor que 1. ¿Qué pasa si X vale 1 o si X vale 3? Estos puntos hay que analizarlos por separado, es decir, ¿qué pasa en los extremos aquí? ¿Qué pasaría si X vale 1 o si X vale 3? ¿Por qué hay que analizarlo con otro criterio? Porque si yo donde está la X pongo un 3, aquí me va a quedar que si aplico el criterio de la razón, me podría dar 1 y no va a ser concluyente. O sea, me va a dar 1 y no va a ser concluyente. Por esa razón, debo aplicar otros criterios y vamos a hacerlo. Es decir, vamos a sustituir a ver si incluye o no incluye los extremos. Y entonces vamos a tomar, ya sabemos que con cualquier valor X que esté entre 1 y 3, la serie converge. Pero ¿qué pasa si X fuera igual a 1? Entonces tengo la serie desde n igual a 0 hacia el infinito de 3 por X menos 2 elevado a la n. Cuando X vale 1, voy a tener entonces sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 3, que lo puedo sacar el 3 fuera, por 1 menos 2 elevado a la n. O sea que va a ser igual a 3 por la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de negativo 1 elevado a la n. Y esa serie diverge. ¿Por qué? Ya es una serie numérica que nosotros podemos aplicar cualquiera de los criterios que hemos dado anteriormente para serie numérica. Por ejemplo, si le aplicamos el criterio de divergencia del término enésimo, vamos a saber que el límite cuando n crece infinitamente de negativo 1 elevado a la n va a ser diferente de 0 y por ende esta serie diverge. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando x vale 3. Entonces, si x vale 3, si x vale 3, perdón, si esto era si x vale 1, si x vale 3, entonces vamos a tener sumatoria. Aquí sería poner un 3, sacamos
desde n igual a 0 hacia infinito. En este caso sería de 3 menos 2 elevado a la n, que sería 3 veces la sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 1 elevado a la n, que va a ser 1. Y por el misma razón diverge. Si nosotros queremos, le aplicamos el criterio de divergencia del enésimo término y el límite de 1 cuando n crece es 1 y ese 1 es diferente de 0. Entonces, esa serie solamente converge para el intervalo abierto desde 1 a 3, pero no incluye ni el 1 ni el 3. Eso es lo que tenemos aquí. Es un radio, un caso de un radio finito igual a 1. Ella diverge para los valores que están fuera y también para los valores que están en la frontera. En este caso, esta serie, que es una serie muy conocida, más adelante la estaremos viendo, pero esa está asociada también a una función conocida y está asociada a la función seno incluso. Claro, luego vamos a decir cómo saber a qué función está asociada, porque hay series que ya están asociadas a un caso muy particular, a una función, pero esta que está aquí sabemos que está asociada a la función seno de x, está centrada en 0, porque no tiene x menos un valor, o sea que el centro ahí es 0. Incluso también nosotros cuando analizamos el polinomio de Taylor de ella, vimos que se parecía a ese expresión. Entonces el seno, y vamos a ver que el radio de convergencia es infinito, como se observa aquí. ¿Cómo saber que el radio de convergencia es infinito? Aplicamos el criterio de la razón, o sea que esa serie converge para todo x que pertenece al intervalo, el centro 0 menos infinito, o sea, el centro es 6 y el radio infinito, coma 0 más infinito. En toda la recta real y en este caso centrado en 0, esa serie y esa función son iguales. Si calculáramos el seno de -1, pues donde está la x ponemos -1 y esa serie va a dar lo mismo. Aquí estamos aplicando el criterio de la razón y queremos saber para qué valor eso va a dar menor que 1. Y aquí hemos simplificado. Claro, ¿cómo simplificamos? Sé que algunos pues se están preguntando que cómo se hizo esa simplificación. Bueno, pues vamos a hacerla. Observe la simplificación aquí. Esta cantidad con el valor absoluto, obviamente el negativo 1, pues automáticamente se va a simplificar. Pero vamos a escribirlo la igualdad. Esto sería igual al límite cuando n crece infinitamente de, obsérvelo bien, esto es valor absoluto de -1 elevado a la n más 1. Y aquí este valor absoluto también lo voy a distribuir. Valor absoluto de -1 elevado a la n. Eso es 1. Ahora voy con las otras partes. ¿Qué tengo aquí? Tengo x elevado a la 2n más 3 dividido entre 2n más 3 factorial. Eso dividido, que en este caso se convierte en multiplicar por el recíproco, porque una división es una de fracciones, se convierte en una multiplicación y el recíproco de esta cantidad es 2n más 1 factorial entre x elevado a la 2n más 1. Aquí vamos a simplificar. Se coloca la misma x, se restan los exponentes, por eso me queda esa que está ahí.
porque arriba tengo un exponente más grande en el numerador. Y la simplificación de los factoriales, ahí dice 2n más 1 factorial dividido. Este lo puedo reescribir de la siguiente manera, el que está en el denominador. Sería 2n más 3 por 2n más 2, porque le voy restando 1, por 2n más 1 factorial. Y se puede simplificar, porque lo dejo ahí, esta cantidad con esa que es el mismo es igual a 1, se simplifica. Y por eso me queda estos dos abajo, que son estos dos. Ya le quitamos el valor absoluto, porque esas cantidades no son negativas. Y ahora calculamos el límite cuando n crece y eso tiende a 0. 0 siempre menor que 1. Por eso, para cualquier valor x, eso siempre es menor que 1, siempre. Eso indica que x puede ser cualquier valor. Y por eso el radio es infinito. Entonces, esta serie tiene radio de convergencia infinito, que significa que para cualquier valor x, va a ser igual al seno. Obviamente, si el valor x está más cerca de 0, esa serie converge más rápido al valor que dé el seno de ese x, que eso se llama la velocidad de convergencia. Entonces, ahí tenemos ese otro ejemplo. Y ya aquí lo que está diciendo, recordándole, es algo que ya hablamos, que algunas veces una serie puede no incluir ninguno de los extremos, pudiera incluir un extremo y el otro no, o pudiera incluir los dos extremos, o simplemente tener un radio infinito. Entonces, esos son otros ejemplos que nosotros tenemos aquí para observar esos casos donde sí incluyen los extremos después que se aplica el intervalo de convergencia, ver que incluye algunos extremos. Vamos a avanzar un poquito para irnos ya a los ejercicios, pero antes de ahí, ya esta parte usted lo puede hacer, puede determinar, para esta serie puede determinar el intervalo de convergencia. Se va a dar cuenta que está centrada en 0, porque dice, cuando nos dice x menos 4, x menos 8, algo así, es porque el centro es 0. Ahora el radio se calcula haciendo que esto sea menor que 1 y eso es un radio centrado en 0 y de radio 1. Ahora los extremos lo calcula aparte. Obsérvese que si x valiera a 1, pues es la serie armónica que ya sabemos que diverge. Podemos aplicar el criterio integral o es una p-serie y diverge. Pero si x valiera negativo 1 aquí, entonces una serie alternante que sabemos que converge por el criterio de serie alternante. Por eso incluye el negativo 1, pero el 1 no. De igual manera, aquí está analizando otros. Eso usted lo va a hacer al paso, ¿verdad? Comprobar, determinar el intervalo de convergencia y después ver si incluye o no incluye los extremos. En este caso, algo muy importante. Si yo tengo una serie de potencia que está así, dentro del intervalo de convergencia yo puedo crear la función que le dije al principio y puedo derivarla y puedo integrarla. Súper, súper importante esta parte. Si tengo una serie de potencia, el conjunto de para el conjunto de todas las funciones, de todos los valores X que hacen que la serie converja, se llama conjunto de convergencia. Y dentro del conjunto de convergencia yo puedo derivar y puedo integrar siempre que esté dentro del conjunto de convergencia. Y esto sería una función definida mediante una serie de potencias. Y puedo también derivar y puedo integrar. La integral
Y la serie de potencia es un polinomio, jóvenes. En esencia se ve como un polinomio. No lo es, pero se trata como si fuera un polinomio que tiene infinitos términos. Así que lo que quiero decir es que es bien fácil de derivar y bien fácil de integrar la serie de potencia. Luego, todo lo que nosotros vayamos a hacer con una serie de potencia, tenemos que hacerlo siempre dentro del intervalo de convergencia. Y yo no puedo estar trabajando con una serie de potencias sin saber en qué intervalo converge. Así que determinar el centro y el radio, siempre eso es lo típico. Aquí tengo una función dada como una serie de potencias. Debo determinar el intervalo de convergencia y después aquí se está derivando término a término. Derivar término a término y ver cuánto me da o integrarla término a término. Aquí se derivó y luego también se integró. Vamos a avanzar un poquito en esta parte y cuando uno deriva a una función que está dada en serie de potencia, eh, hay algo importante, mire. Por ejemplo, esta era la función. Esa función que nosotros teníamos era la misma que teníamos anteriormente en uno de los ejemplos aquí. O sea, ese era este ejemplo. Nótese que en este ejemplo el intervalo de convergencia era desde negativo 1 a 1 y no incluía el 1 para los valores X. Ahora, ese mismo ejercicio, aquí abajo, mírala ahí. Ah, bueno, perdón, disculpe, no es el mismo. Este sí, ya ese otro. Este sí, míralo aquí. Entonces, ahora ese mismo ejercicio nos han pedido que haga tres cosas con él. Que la integre, ¿verdad? Pero además que encuentre el intervalo de convergencia de la integral de ella misma, pero el de ella misma ya la teníamos allá arriba, y de la derivada. En este caso, dice que por el teorema 9.21 tenemos lo siguiente. O sea, nosotros podemos integrar término a término. Eso es lo que dice el teorema 9.21, que es este. Podemos integrar término a término. En vez de poner una constante para cada vez que se integra un término, pues se escribe al final una sola constante de integración de todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Integrando aquí cada término, que sería lo mismo como integrar el término enésimo. Por eso, si usted integra x a la n-1, pues en este caso, perdón, aquí estamos derivando. Ahora, si integra ese término que está ahí, le va a dar, si integra ese término que está aquí, le va a dar, le suma 1 al exponente, lo divide entre esa misma cantidad. O sea, sería x a la n+1 entre n+1 por n. Está el integral. La derivada de esto, la derivada de ese término es 1, mírela aquí. La derivada de esto, mírela aquí bajo el 2. Que es lo mismo que derivar este término enésimo. Entonces, al derivar esto bajo el n, se simplifica la n y me queda elevado a la n-1, que es esto. Aquí tenemos las integrales. Ahora, cada una de esas nuevas series hay que buscarle el conjunto de convergencia. Para la de la integral, que es la primera, que es esta, si usted aplica el, el intervalo, puede analizar el intervalo y además en este caso lo que va a pasar es que
además de converger en -1, que lo puede verificar, también converge en 1, o sea, se le agregó el punto 1, que no lo tenía la serie original. Para la B, es la misma función, recuérdense que ella era esta, pero ya su integral le agregó esa, o sea, que puede agregarse los extremos o no. En este caso, para la derivada, se le sacó el -1. O sea, usted puede comprobar que mientras que la función convergía en -1, ahora la derivada no. La derivada no converge en -1, porque si usted le pone el -1 aquí, le va a dar una serie alternante que no converge. Entonces, cuando usted deriva o integra, tiene que observar qué le pasaría, por ejemplo, en los extremos, porque el intervalo de convergencia puede variar. Aquí le dice rápidamente de este ejemplo que de ese ejemplo eh, aparenta que, o, que las tres series que están ahí, eh, una diverge, ¿verdad? Y la derivada, por lo menos, converge en el punto final, pero en realidad se muestra que la serie de la derivada converge en el punto final. Entonces, esa función que está ahí también converge. Es decir, tiene que, tiene que evaluar los puntos extremos para revisarlo, por lo que ya le dije. Bien, aquí ya adentrándonos en los ejercicios de esta unidad, muy interesante. Hay tres, y vamos resumiendo. Sobre una serie de potencias, puedo derivarla, puedo integrarla, puedo decir cuál es su centro y además determinar su radio de convergencia. Son los elementos típicos a determinar. En este caso dice, encuentra el centro de la serie de potencias. En los ejercicios del 1 al 4, establezca cuál es el centro. Y esto es inmediato. Mire, ahí el centro es 0. Aquí el centro es 0. El centro es, lo veo en la X porque dice, debe decir X menos C, pero como C no está ahí es 0. Estos son los coeficientes. Aquí el centro es 2. Aquí el centro es pi. Esto es rápido. En estos ejercicios aquí dice, del ejercicio del 5 al 10, encuentra el radio de convergencia de la serie. Ya aquí entonces hay que aplicar el, el criterio de la razón. No es el único. También pudiera usted aplicar, hay expresiones relacionadas con el criterio de la raíz, pero aquí vamos a seguir específicamente con ese criterio. Entonces, si yo tengo una de esas que están ahí, siguiendo el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente, por ejemplo, si vamos a tomar el ejercicio número 10, digo que mi U sub n de X para el ejercicio 10 es 2n factorial por X elevado a la 2n entre n factorial. ¿Quién es U sub n más 1 de X? Sería 2 por n más 1 factorial por X elevado a la 2 por n más 1. Todo eso dividido entre n más 1. ¿Por qué cambiar a n por n más 1? Vamos a hacer ahora el cociente de U sub n más 1 de X en valor absoluto entre U sub n de X. Vamos a escribir aquí para que sea más cómodo.
Después le calculamos el límite y observe aquí. Esta cantidad que tiene aquí tiene 2n más 2, porque si multiplicamos 2 por n, 2n, 2 por 1, factorial sobre n más 1 factorial multiplicado por x elevado a la 2n más 2. Y eso lo vamos a multiplicar por el recíproco del divisor, que es este. El recíproco del divisor va a tener n factorial aquí arriba y en el denominador va a tener 2n factorial por x elevado a la 2n. Vamos a simplificar. Vamos a escribir esto en esta parte, esta página, y nosotros vamos a observarlo, ¿verdad? Para simplificar. Mírenlo aquí. Por ejemplo, el x, vamos a escribir la expresión. El x, o sea, de una vez vamos a escribir límite cuando n crece infinitamente de u sub n más 1 entre u sub n sería el límite cuando n crece infinitamente de, y todo eso quiero que sea menor que 1 para que converja. Entonces, la x, mire, x elevado a la 2n más 1 entre x elevado a la 2n, me queda en el numerador una x al cuadrado. Ahora vamos a observar los factoriales. Simplemente este factorial de aquí lo puedo desarrollar y se simplifica y este lo voy a desarrollar. Es decir, voy a desarrollar ese verde que está ahí. Entonces, desarrollando ese verde, voy a tener 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Después restando 1. Y el otro era n factorial, lo dejo ahí. Y el otro que tenía abajo entonces era n más 1 por n factorial. Vamos a observar si teníamos otro aquí abajo. Aquí abajo. Aquí teníamos 2n factorial, que ese nos falta escribirlo. Entonces, ese que está ahí se va a ver de la siguiente manera. Este es el n más 1 factorial. Vamos a ponerlo en azul. El otro que era 2n factorial. Se va a simplificar este con este y este con este. Y me va a quedar x al cuadrado, que lo puedo sacar fuera del límite, el valor absoluto, por el límite cuando n crece infinitamente. Y aquí me queda el valor absoluto de, aquí puedo sacar un factor común, que es 2, y simplificar esto, entonces me va a quedar 2 por 2n más 1, y ya esto se simplifica todo. Quiero que eso sea menor que 1. Y en realidad eso solamente va a ser menor que 1 si x fuera 0. O sea que esto da infinito. Entonces el radio de convergencia es 0. Y solamente converge en el centro cuando x es 0. O sea, c era igual a 0. Solamente converge en un punto. Así que esa serie que está ahí solamente converge cuando x vale 0. Nótese, repito, que aquí sacamos un 2 como factor común y simplificamos ese n más 1 con n más 1 y me quedó este. Este se simplificó con este y este con este.
Esa solamente converge en el centro. Aquí podemos seguir con la demás haciendo lo mismo. Por ejemplo, la número 9 que está ahí, por el contrario, podría ser que converja. Vamos a revisar la número 9 para ver entonces dónde converge el ejercicio número 9. El 9 que teníamos ahí tenía sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de x elevado a la 2n entre 2n factorial. Vamos a revisar que esté bien copiada. El 9, mírelo ahí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? El criterio de la razón nos dice que tendremos límite cuando n crece infinitamente de, aquí tendremos x elevado a la 2n más 2, porque si cambiamos a n por n más 1. Y aquí tenemos 2n más 2 factorial dividido entre el recíproco de este, que va a ser 2n factorial entre x elevado a la 2n. Queremos que todo eso nos dé menor que 1. Simplificando las x, sale x al cuadrado fuera, sería el valor absoluto de x al cuadrado por el límite cuando n crece infinitamente. Y aquí, haciendo lo mismo que ahorita, nos va a quedar entonces arriba 1 y abajo nos va a quedar 2n más 2 por 2n más 1. Quiero que eso me dé menor que 1. Esto me da 0. O sea que eso siempre, no importa, me va a dar menor que 1 para cualquier valor de x. Entonces el radio de convergencia es infinito, porque para cualquier valor de x, pues centrado en 0, el centro es 0, esa serie converge para cualquier valor de x. Cualquier valor que yo ponga ahí donde está la x va a hacer que la serie converja, aplicando el criterio de la razón. Entonces, ¿qué otros ejercicios tenemos aquí en esta unidad? Bueno, pues aquí dice, en estos otros, ahí decía determinar el radio, aquí dice determinar el centro y el radio. Entonces, si nosotros queremos determinar el centro y el radio de cualquiera de esas series, vamos a tomar esta que está aquí, la número 32, para determinar el centro y el radio de esa serie que está ahí. Y entonces observamos que una serie de potencia. Aquí observamos lo siguiente. Fíjense que arriba tenemos la multiplicación de los números pares. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito. La forma de los números pares son 2n, doble factorial porque es los pares hasta llegar al 2. Y aquí abajo tenemos los impares que sería 2n más 1 con un doble factorial porque solamente son los impares. Por x elevado a la 2n más 1. El centro es 0. El centro es 0 porque no dice x menos un número. Como no dice x menos un número, el centro es 0. Lo que vamos ahora a calcular es radio de convergencia y para ello, pues, escribimos para calcular el radio de convergencia. Entonces, observe bien. El límite cuando n crece infinitamente y aquí viene el cociente. El cociente es este y cambiando a n por un n más 1. Entonces tendríamos, vamos a poner la división aquí, aunque se vea un poquito larga, no importa. Quiero que eso sea menor que 1. Y entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Qué vamos a tener aquí?
Si cambio a n por n más 1, entonces voy a tener 2n más 2 factorial. 2n más 2 factorial va a ser, o doble factorial va a ser el último, pero lo voy a escribir. Aquí va a llegar hasta 2n más 2. Quiere decir que será 2 por 4, punto, por 2n más, por 2n. Luego el último sería por 2n más 2. Por x elevado, si coloco aquí en donde está n más 1, sería entonces elevado a la 2n más 3. Entre ese denominador, incluso esto me va a quedar un poco pequeño, lo voy a extender un poco más. Entre ese denominador, que son los impares, sería 3 por 5 por 7 por 2n más 1 y el último sería 2n más 3, porque si cambio a n por n más 1 y multiplicamos por el recíproco de este que está aquí. Este recíproco aquí me va a quedar, arriba me va a quedar 3 por 5 por 7 y el último va a ser 2n más 1. Y abajo voy a tener 2 por 4 y el último va a ser 2n por x elevado a la 2n más 1. Quiero que sea menor que 1. Obsérvese que ahí ya lo he escrito todo. Este es el uso n más 1 dividido entre este que es recíproco. Y ahora simplificar. Nótese, lo vamos a poner en verde para que se vea. Nótese que todo este se va a simplificar con quién. Bueno, en realidad no todo, sino que ah, todo este hasta aquí se va a simplificar con todo este hasta aquí. Vamos a tomar otro color, un, un moradito. Todo este se va a simplificar con todo este hasta aquí. Ahí esa x a la 2n más 3, con x a la 2n me va a quedar un x al cuadrado, es decir, sería x al cuadrado por el límite cuando n crece infinitamente, y vamos a escribir los que nos quedan. Arriba me queda 2 por n más 1, o sea, este, y abajo me queda un 2n más 1. Eso es 2n más 2, lo mismo. Y quiero que sea menor que 1. Cuando yo calculo este límite, me da infinito entre infinito, pero a la función soporte le puedo aplicarle L'Hopital y me queda 1, los coeficientes. O sea que me queda x al cuadrado menor que 1, y eso es sinónimo de decir entonces, si x al cuadrado es menor que 1 es porque el valor absoluto de x es menor que 1. O sea, esa serie converge para todos los valores que están entre menos 1 y 1. Los extremos lo deberíamos analizar por separado. Usted lo puede analizar. Aquí lo vamos a dejar indicado. El radio de convergencia entonces es 1 y el centro es 0. Y ya esa fue esta serie que estaba aquí, que era la número 32.
Usted puede analizar las demás también. Por ejemplo, puede analizar esta, la número 16, o puede analizar, vamos a buscar una que tenga un centro aquí negativo, no veo ninguna. Mire, el centro es 0 de esa, el centro es 3, el centro de esta dije que era 0. Bien, usted puede analizarlas diferentes. Vamos a ver otros ejercicios. En este caso, em, por ejemplo, aquí dice en los ejercicios del 41 al 44, escriba una serie equivalente con un índice de sumatoria empezando en 1. Estos son muy importantes porque algunas veces uno necesita hacer lo que llamamos un rodamiento, una serie equivalente, pero con un índice que empiece en 1. Vamos a observar rápidamente cómo se hace eso. Entonces, esta empieza en 0. ¿Qué le hacemos? Bueno, la forma más rápida es pensar que yo le aumento 1 aquí y le resto 1 donde quiera que esté. O sea, eso es lo mismo que decir sumatoria desde n igual a 1. Fíjese que le aumenté 1 al 0. Pero ahora para que no se altere le resto 1 aquí. O sea, n menos 1. Y n menos 1 factorial. Esa es la forma más rápida. ¿Cómo saber que son equivalentes? Si usted hace el desarrollo de esta, le da el mismo desarrollo de esta. Por ejemplo, si n vale 1, aquí usted va a tener que va a tener x a la 0, o sea, 1 entre 0 factorial. Si n vale 2, sería x entre 1 factorial más x al cuadrado entre 2 factorial más, eso es si n vale 3, si n vale 4, x a la 3 entre 3 factorial, punto, punto, punto. Y eso es lo mismo que le da este desarrollo. Si n vale 0, le va a dar este desarrollo. El mismo. Igual aquí lo podemos hacer lo mismo. Sería, le sumo 1, porque quiero que empiece en 1. Entonces, si le sumo aquí, le resto aquí. Sería, empecé en 1, le sumé. Entonces aquí voy a tener menos 1 a la n menos 1 por x elevado a la 2 por n menos 1 más 1, lo estoy haciendo en cámara súper lenta, y aquí 2 por n menos 1 más 1. Le sumé 1 a la n aquí, le resté 1 donde quiera que estaba la n en esta parte. Ya ahora podemos simplificar y eso me quedaría como sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito de menos 1 a la n menos 1 por x elevado a la 2n menos 1, porque sería 2n menos 2 más 1 menos 1, entre 2n menos 1. ¿Cómo saber que son equivalentes? Usted la desarrolla y si tienen el mismo desarrollo para los mismos términos, entonces son equivalentes. Así se obtiene serie equivalente. Ahí, si usted quisiera que empiece en 2, le suma 2 aquí donde al inicio de la n en el índice y le resta 2 en toda parte. Y usted a eso se le llama corrimiento. O sea que usted puede hacer que empiece donde usted quiera. Estos ejercicios que están aquí son para hacer derivadas. Y aquí, estos que están aquí son otros para usted entonces verificar que esta serie cumplen con esta expresión. Luego le vamos a dedicar otro tutorial para la serie de potencia, pero básicamente eso era lo que queríamos resaltar en la serie de potencia en un primer vistazo, una vista simple. Lo dejamos hasta ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y espero que ustedes consulten el canal de Faustiniano y nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.